de la entrevista con Roberta Jacobson de la revista Proceso. Felipe Calderón ya no se ha referido al caso después de que se publicaran los audios. Un Felipe Calderón que parece irse quedando sin herramientas para defenderse, Anabel, por el caso de Genaro García Luna. Bueno, antes que nada, tendríamos que decir que la verdad esta entrevista que hizo Jesús Esquivel es una muy buena entrevista. Quien haya puesto en duda el día de ayer el contenido, pues me parece que es equivocado. Yo he comentado desde el día de ayer que Jesús es una persona muy seria, así que aunque yo no había leído totalmente la entrevista, no había escuchado todavía el audio, porque en ese momento todavía no estaba en el portal de Proceso, pues era indudable que una persona como Jesús no iba a inventarse una historia, ¿no? Entonces, además de esto, bueno, pues son declaraciones muy serias, realmente con un peso muy particular las que hace Roberta Jacobson. Y bueno, en un momento muy particular, que es todavía la antesala del juicio contra Genaro García Luna, donde él está todavía negociando con la Fiscalía de Nueva York, donde tendrá que dar información muy valiosa y tendrá que dar una charola a la Fiscalía a cabezas de peces más gordos que él, porque pues, si no, para la Fiscalía eso no tiene ningún sentido. Negociar para que García Luna diga mi chofer también estaba involucrado en el narco, pues no, eso no le va a ayudar de gran cosa. Tendrá que dar información de funcionarios públicos al más alto nivel, más alto que él, ya sea de México o de Estados Unidos, porque habría que decirlo que ese es un capítulo de que se ha hablado poco, de todos los funcionarios públicos americanos que protegieron a Genaro García Luna. Esa es otra historia. Pero bueno, respecto a Felipe Calderón, sin duda alguna, él sabía desde antes de nombrarlo como secretario de Seguridad Pública Federal. Cuando estaba la época de transición de Vicente Fox y al gobierno de Felipe Calderón, un grupo de militares se reunió con Felipe Calderón y con, si no me equivoco, Juan Camilo Muriño, y les dieron información sobre cómo Genaro García Luna estaba involucrado con el cártel Sinaloa. No solo para impedir que Genaro García Luna pudiera, él entonces era todavía titular de la Agencia Federal de Investigaciones en el gobierno de Fox, sino no solo para impedir que García Luna obtuviera algún tipo de cargo en el sexenio, en el gobierno de Felipe Calderón, sino también para que se les empezaran a hacer juicios, que que se abriera un expediente criminal y que se hiciera una investigación y que se le llevara a juicio. Para sorpresa de los militares, no solo Felipe Calderón ignoró sus comentarios, no solo no lo investigó, sino que además le dio un cargo del principal policía de México, lo nombró el responsable de la seguridad pública federal de todo el país, con todos los recursos económicos, materiales y de personal que eso significa. Entonces estamos hablando de que es un hombre que sabía desde un inicio. Después, durante su sexenio, hubo al menos, y lo sé directamente, de fuentes directas, que al menos un funcionario de su gobierno, estoy hablando de muy altos funcionarios de su gobierno, le habrían advertido que ya se habían hecho interrogatorios a algunos narcos ya detenidos o extraditados y que había claros, contundentes, creíbles, sólidos testimonios del involucramiento de Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa. Y aún así, Felipe Calderón no hizo ni dijo nada. Y lo que pudo haber hecho, lo cual es claro, en aquel momento estaba la Procuraduría General de la República y él pudo haber ordenado investigaciones profundas, sólidas, y enjuiciar a García Luna y sobre todo desactivar toda su red de corrupción, desactivar todo el daño que le estaba haciendo a este país, porque recordemos que el gobierno americano no solo lo está acusando a García Luna de haber recibido sobornos de cártel de Sinaloa, de haber ayudado al cártel de Sinaloa, sino lo está acusando de tráfico de drogas, tráfico de cocaína a Estados Unidos de 2001 a 2019. Pese a todos los señalamientos, pese a todos los comentarios, pese a toda la información que tuvo, no hizo nada por detenerlo. Y bueno, tal vez el secreto de este caso
en realidad esté más allá del propio García Luna, esté realmente en narcotraficantes como Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, que me mandó una carta en 2012. La carta fue publicada en el periódico Reforma en primera plana, donde el narcotraficante no solo habla de que a él le consta porque él personalmente le pagaba sobornos a García Luna, a Cárdenas Palomino, a Facundo Rosas Rosas y una larga lista de funcionarios de la Policía Federal corruptos, gente muy cercana, amigos, compadres, socios de García Luna, sino también la Barbie, este narcotraficante que ahora está extraditado en Estados Unidos, afirmó categóricamente que el propio Felipe Calderón encabezaba reuniones con narcotraficantes. Por eso es tan importante decir que no solamente eran rumores, como quiere caricaturizar, ridiculizar o pintar Felipe Calderón. Hay trabajos de investigación muy importantes tuyos, Anabel, libros sobre lo que estuvo ocurriendo en el sexenio de Felipe Calderón. Por eso se le cae el discurso de eran rumores. Digo, no hay nada más frágil del expresidente que decir o de admitir que sí había escuchado, pero que no se investigó. La actitud de Felipe Calderón solo se puede explicar en una lógica, Vicente, y es la lógica de lo inconfesable. La actitud de Felipe Calderón solo se puede explicar en la lógica de un vínculo indisoluble con Genaro García Luna. La lógica de Felipe Calderón solo se puede justificar con estos argumentos falaces, porque en realidad, si él puede decirnos hoy, contarnos la historia, eran rumores, lo que debió haber hecho es sometido al funcionario público a una investigación profunda. Y entonces hoy, si él lo hubiera hecho, podría decirnos, miren, si lo investigué y no salió nada porque eran rumores. Pero ni siquiera hizo eso. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no le pidió, por ejemplo, a la exprocuradora Maricela Morales investiga a García Luna después de que el nombre de García Luna y su gente más cercana había salido en diferentes averiguaciones previas y declaraciones de narcotraficantes? No lo hizo, lo detuvo, lo paró cualquier tipo de investigación. Si realmente hubiera querido transparencia y rendición de cuentas, hubiera dicho, bueno, son rumores, pero usted investigue. Usted haga su trabajo y así aclaramos si son solo rumores o son hechos verdaderos, como yo había estado señalando durante más de 15 años sobre García Luna, donde ahora estos señalamientos que yo estaba haciendo, que me habían costado incluso que este hombre ordenara matarme, como ya habían matado a diversas personas incómodas del sexenio de Felipe Calderón, y eso podemos después abundar sobre ello, personas que les constaba este doble juego del presidente, ¿no? Que por un lado decía, yo declaro la guerra contra el narcotráfico, y por otro lado mandaba saludos a El Mayo Zambada, ¿no? Tú recordarás que en mi último libro, El Traidor, el diario secreto del Hijo del Mayo, Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada, narra cómo él estuvo presente cuando llega un general del ejército mexicano a saludar al Mayo para enviarle los saludos atentos del presidente Felipe Calderón, porque el presidente Felipe Calderón quería pedirle un favor. Este libro está publicado desde diciembre de 2019. El expresidente nos ha pronunciado, yo creo, porque sabe hasta dónde puede llegar su aventura de tratar de desvincularse de lo que está totalmente vinculado. Anabel,